sí hay cosas que capaz que podamos mejorarlas, y eso ya era algo previsto, que lo íbamos a mejorar a medida que vayamos
Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. ¿Cómo andan? Bueno, quería comentarles que, bueno, tengo varias cuestiones a comentarles. Primero, de que probablemente la clase de hoy sea más cortita. Yo no me estoy sintiendo muy bien. Eh, Hoy me puse la segunda dosis de la vacuna contra el COVID y ya me está generando algunos malestares físicos. Eh, Ni hablar de que entre el martes y ayer tuve un tratamiento de conducto en una muela, así que estoy con mucho dolor. Así que nada, haciendo por ahí, necesito hacer un poquito de reposo, no solamente por esas dos razones, sino porque, bueno, estoy embarazada, así que estos síntomas o estos malestares pareciera que se vuelven un poquito más, eh, están mucho más presentes ahora que en otros momentos. Así que no quería dejar de tener la clase de hoy por cuestiones obvias de que la semana que viene es el parcial, así que quería por ahí que ustedes puedan evacuar sus dudas. Hoy exclusivamente vamos a hablar solamente del parcial, es decir, que hasta lo que entró la clase pasada eh, va a entrar en el parcial, pero no más que eso, ¿sí? Va a entrar todo unidad 1. Ahora voy a compartir el PowerPoint. Hablar sobre bibliografía. Profe, se la escucha muy cortado. Puede ser tu conexión, Connie, capaz. No sé si No solamente sé. vos me escuchás así o el resto. No estoy viendo el chat. No sé. Escuché toda la primera parte bien, lo que contaste que te está pasando, pero no lo último. Bien, vuelvo a repetirlo. ¿El resto me escucha bien? Sí, Sí, capaz con capaz eso que. que estás escuchando medio entrecortado debe ser tu conexión. Bueno, Bueno, como les decía, hoy solamente vamos a hablar sobre el parcial, que es la semana que viene, así que probablemente dure un poquito menos la clase, salvo que ustedes tengan dudas, y bueno, vamos a tratar de evacuarlas de todos modos. Pueden utilizar el correo de mail y el grupo de WhatsApp para evacuar cualquier tipo de dudas que tengan. Yo durante la semana voy a estar al pendiente de responderles a todos los que tengan alguna duda. Eh, Como les decía, el parcial va a ser, van a entrar la bibliografía de, que, bueno, el parcial del 29 va a entrar la bibliografía de la unidad 1, trabajamos Morris, trabajamos Schiffman y Dogana, y de la unidad 2 vamos a trabajar con Schiffman el capítulo 4 y con Vilensky solamente el capítulo 2, ¿sí? Ustedes sabrán de que Vilensky tiene dos capítulos en la unidad 2, que es el capítulo 4 y el capítulo 8, pero solo va a entrar el capítulo 2 en el examen. Cuando hablábamos de Morris, tenemos que tener presente que Morris habla de la psicología en general y del desarrollo eh, que tuvo la psicología en base a diferentes escuelas que fueron desarrollando contenido acerca de la psicología. Y las escuelas que ustedes van a tener que tener en cuenta a la hora de estudiar van a ser la psicología conductista, ¿sí? Que habla sobre el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante o el condicionamiento por reforzamiento. Van a tener que tener en cuenta la psicología cognitiva, ¿sí? Que habla de el estudio de los procesos mentales, eso que la psicología conductista dejaba dentro de una caja negra, que era la memoria, el pensamiento, la atención.
la percepción, las emociones que dejaba dentro una caja negra y que no tenía en cuenta para el estudio y solamente estudiaba lo observable, es decir, solamente el comportamiento. La psicología cognitiva dice no, hay un montón de procesos mentales que si bien no se ven, intervienen de igual manera en el comportamiento de los seres humanos y por ende si lo queremos adecuar al marketing, hay una serie de procesos mentales que van a intervenir en el comportamiento del consumidor, ¿sí? Cuando hablamos del conductismo, por otro lado, estamos hablando que el conductismo solamente va a estudiar el estímulo y la respuesta, aquello que solamente es observable. En cuanto al condicionamiento clásico, va a estudiar el estímulo y la respuesta, es decir, el estímulo que ocasiona un comportamiento y el comportamiento mismo del consumidor. Entonces podemos pensar que el estímulo puede ser cualquier cosa, desde el envase de un producto a cualquier publicidad, cualquier folletería, cualquier marquesina, cualquier gráfica, ¿sí? Cualquier publicidad puede generar algún tipo de estímulo para un determinado comportamiento del consumidor. ¿Cuál es el comportamiento del consumidor que más importa? Obviamente, la aceptación o el rechazo del producto. Si nosotros vemos de que el consumidor no tiene el comportamiento esperado por nosotros, que es que compre o adquiera el producto, probablemente las estrategias, es decir, los estímulos, tengan que ser cambiados para que este consumidor adquiera el producto, lo elija, ¿sí? Entre otros tantos productos. Y cuando hablamos de condicionamiento operante, estamos hablando que es una psicología conductista que no solamente atiende al estímulo y a la respuesta, sino también a los refuerzos. Frente a comportamientos esperados, yo voy a dar un premio, entonces genero promociones, genero canjes, genero un 2x1, por ejemplo, como una promoción, ¿sí? Lo que yo hago entonces es, de alguna manera, afianzar o reforzar ese comportamiento de compra que yo quiero generar, y cuando yo no quiera generar un comportamiento de compra, quiero que algo no se vuelva a repetir porque no es la respuesta esperada, entonces yo voy a implementar castigos, como por ejemplo los intereses de una tarjeta de crédito, las multas, ¿sí? La pérdida de puntos para, no sé, generar algún tipo de canje. Entonces, esas son de alguna manera algunas estrategias tomadas por marketing y que están basadas en una teoría psicológica, que es la psicología conductista o la escuela conductista. Después tenemos, obviamente, la psicología cognitiva, como les decía, que va a atender a cuestiones más de tipo emocionales, mentales, que va a intentar no tanto predecir el comportamiento del consumidor, sino poder entender el comportamiento del consumidor. Y ahí van a aparecer el estudio de la memoria, de cómo aprende el consumidor, de qué manera memoriza un producto, a qué atiende el consumidor cuando presta atención a una publicidad, por ejemplo, dependiendo de la personalidad. Hay consumidores que le prestan más atención a la cuestión estética del anuncio o del envase de un producto. Hay consumidores que, dependiendo de su personalidad, le prestan más atención a la información que hay en un anuncio, en la información que aparece en una etiqueta, ¿sí? Eso depende de la personalidad de cada uno de los consumidores. Por otro lado, tenemos a la psicología de la Gestalt, que surgió en su momento con un poco más de dudas con respecto a la Gestalt, porque decían, bueno, ¿qué tiene que ver la Gestalt con el comportamiento del consumidor? Bueno, la psicología de la Gestalt en sí estudia la percepción humana, estudia cómo percibimos, cómo nuestra mente genera algunos trucos, ¿sí? Entonces observamos o vemos cierto movimiento en imágenes donde no las hay, o nuestra mente ante imágenes incompletas las completa, ¿sí? Entonces, los contrastes de figura o fondo, ¿sí? Todas estas cuestiones gráficas que hacen que se generen estrategias a fin de captar más la atención de los consumidores, ¿sí?
O sea, yo no voy a ser muy minuciosa, sí voy a puedo preguntar a través de un multiple choice a qué atiende más la psicología cognitiva, a qué atiende más la psicología de la Gestalt, a qué atiende la psicología... Profe, Sí, disculpe que la moleste. El desarrollo de la psicología, sí. Wundt, Teacher, James, Freud, todos esos también, No, obviamente, yo por el estoy plan Morris, ¿o dentro no? de... Cuando hablamos del desarrollo de la psicología, estamos hablando de las diferentes escuelas. Yo estoy Claro, nombrando las las escuelas. escuelas que van a ingresar. Nombre de la Mm, psicología conductista, nombre de la psicología de la Gestalt, nombre de la y la psicología cognitiva. cognitiva y falta Bien. la psicología psicodinámica o el psicoanálisis. James, Eso, el el psicoanálisis. psicoanálisis. Bien, James no va a entrar porque es del bien. funcionalismo, Teacher es del tampoco, estructuralismo tampoco, y el va a entrar. voluntarismo tampoco. Exacto, el Bueno, estructuralismo, el funcionalismo no van a entrar, la psicología positivista tampoco va a entrar porque perfecto. son Me escuelas quedó una duda psicológicas, porque... Sí, sí, sí. sí, son escuelas que Bien, no van a entrar porque no generan bien, ningún aporte al marketing, ¿sí? Si estas que yo estoy nombrando, bien, ¿estamos? bien, sí, Por sí. último, el Clarísimo. psicoanálisis, Bien, perfecto. bien, bien. Por último, el Gracias. psicoanálisis, de nada. Por último, el psicoanálisis. El psicoanálisis justamente plantea la existencia de un inconsciente, plantea de que muchas de nuestras conductas no son conscientes en tanto que no sabemos qué es lo que motiva ciertos comportamientos. De allí que aparezcan ciertas teorías dentro del marketing que plantean justamente una diferenciación entre las conductas racionales, es decir, de tipo económicas, desde la teoría económica sería que los consumidores solamente van a consumir aquello que necesitan al mejor costo, al mejor precio posible y productos de mayor utilidad. Pero obviamente que a partir de 1950 se empieza a ver que el consumidor no siempre consume lo que realmente necesita, lo que realmente le es útil o lo más económico, que a veces el comportamiento de los consumidores es más de índole emocional, irracional, ¿sí? Y que muchas veces los consumidores desconocen los motivos que llevan a consumir determinados productos. Entonces, es allí donde se genera justamente esta importancia de estudiar el psicoanálisis o los aportes que hace el psicoanálisis al marketing, porque justamente da una explicación un poco más profunda del comportamiento del consumidor, ¿sí? Entonces, estas son las 4 escuelas que ustedes van a tener que tener en cuenta a la hora de estudiar para el parcial. La psicología cognitiva, la psicología conductista, la psicología de la Gestalt y la psicología psicodinámica o psicoanálisis, ¿sí? Esas son las 4 escuelas que ustedes van a tener que estudiar. Y por ende, bueno, ¿qué es la psicología? ¿Sí? La psicología como el estudio, es muy cortita la definición, la psicología es la ciencia que estudia los comportamientos y los procesos mentales que intervienen en los comportamientos o las conductas de los seres humanos. ¿Sí? Es súper cortita, son 2 renglones o menos, lo que plantea Morris a la hora de definir la psicología. ¿Sí? Después avanzamos de Morris. ¿Hay alguna duda? Son estas 4 escuelas y la definición de psicología. ¿Alguna otra duda? No, profe, todo súper. No, gracias. No, Buenísimo. profe, re claro. Ahora vamos a Schiffman. Schiffman habla del comportamiento del consumidor. Para eso tenemos el capítulo 1 y 2. En el capítulo 1, Schiffman hace un recorrido de Profe, cómo... Sí. Guadalupe estaba queriendo hablar. Ah, bien. Se la podía escuchar bien. Bien, bien. Guadalupe, te escucho. Yo la escuché que quería hablar por eso. Ah, Por eso le interrumpo. O capaz no Sí, era sí, no nada. se escuchó. ¿Cuál es la última escuela que entra en el parcial las 3? ¿Conductistas? conductismo, cognitivismo, psicoanálisis y Gestalt o Gestalt. Las 4. En realidad ustedes tuvieron que hacer este fin de semana les voy a ir mandando las observaciones de los trabajos prácticos, pero ya tienen un trabajo práctico en base a esas 4 escuelas.
¿Eso nomás era Guadalupe? Bien, avanzamos. Con respecto a Shishman, tenemos el capítulo 1 y el capítulo 2. Con respecto al capítulo 1, Shishman, bueno, hace una diferenciación entre conducta racional e irracional, el alcance del estudio de la psicología, del comportamiento del consumidor, cuáles fueron las razones por las cuales el comportamiento del consumidor empieza a ser un objeto de estudio para el marketing, ¿sí? Ahí van a haber ciertas razones, razones lógicas, razones emocionales, ¿sí? Ahí hay también, como les decía, a partir de ese objetivo del estudio del comportamiento del consumidor, aparece esta diferenciación entre el comportamiento del consumidor racional e irracional, la explicación desde qué teorías se basa este comportamiento racional, desde la teoría económica, de la teoría de la utilidad, del precio, ¿sí? Y por otro lado, una teoría más psicoanalítica que habla de la irracionalidad del consumidor, de que a veces compra cosas que no necesariamente necesita. Y por último, en este capítulo 1, habla del proceso de decisión de compra que tiene el consumidor, que tiene 3 etapas. Una etapa de entrada, proceso y salida, donde se detecta en un primer momento que existe una necesidad en el consumidor, una etapa de proceso donde elige entre una variedad de productos este consumidor en base a determinados factores, factores situacionales, factores sociales. Y por último, el proceso o la etapa de salida, donde justamente se da no solamente la elección del producto, sino la decisión posterior a repetir la compra o no, ¿sí? Cuando hablamos del capítulo 2 de Shishman, de este manual, estamos hablando de los métodos de investigación de comportamiento del consumidor que lo trabajamos en la clase pasada al principio, que hablábamos de una etapa de investigación moderna, de una etapa postmoderna, de una metodología cuantitativa y cualitativa, ¿sí? De una etapa más positivista y de una etapa más interpretativista, ¿sí? Dos métodos de estudio que se complementan muchas veces, dos metodologías de estudio también o de investigación que tienen alcances totalmente distintos, uno para predecir en cuanto al positivista o al moderno, y uno más interpretativista a la hora de buscar explicar el comportamiento o comprender el comportamiento más que predecir el comportamiento. Obviamente con enfoques totalmente distintos, un enfoque mucho más objetivo y predictivo en cuanto al enfoque cuantitativo, y un enfoque más subjetivo, ¿sí? Más particular en cuanto al enfoque interpretativista, ¿sí? Tienen que tener bien claro cuál es la diferenciación entre ambos métodos de investigación y cuáles son los alcances de cada uno. Para eso pueden utilizar la guía de preguntas que les he dado hace unas semanas atrás para que puedan generar sus apuntes, ¿sí? Y Dogana, que también habla, ¿sí? Del estudio del comportamiento del consumidor como algo más introductorio, que plantea justamente la necesidad del estudio del comportamiento, justamente porque lo que se esperaba de los comportamientos del consumidor no se daban, ¿sí? Se daban cosas que de alguna manera descolocaban a los mercadólogos, entonces aparece justamente la necesidad de estudiar un poco más, de manera más profunda, y de servirse de otras, o de alimentarse de otras ciencias sociales, como la psicología social, la sociología, la antropología, ¿sí? Diferentes ciencias sociales que le permiten justamente conocer mucho más el comportamiento de los seres humanos y por ende el comportamiento del consumidor. Ahí se plantean varios modelos que explicaban al comportamiento del consumidor, que tienen que tener bien en claro cuáles son las diferencias, que son modelos que de alguna manera quedaron en desuso porque planteaban justamente un consumidor pasivo al cual se le podía convencer de cualquier cosa, a cualquier precio, ¿sí? Y
plantean justamente Schiffman y Dogana todo lo relacionado al marketing social, a la ética en el marketing, cuáles son justamente, tantos son los alcances que tiene el marketing a la hora de explicar o de entender el comportamiento del consumidor, que hace que de alguna manera nosotros tengamos, o los mercadólogos tengan, yo no me incluyo dentro de esa lista, ustedes sí, los mercadólogos tengan por ahí muchas estrategias o muchas herramientas que puedan llegar a generar algún perjuicio en los consumidores, teniendo en cuenta que saben que los consumidores son seres muy influenciables y que por ende el hecho de saber esto y el hecho de tener conocimiento sobre estas herramientas puede generar algún tipo de perjuicio o aprovechamiento, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta ahí que para eso surgen también las leyes de defensa del consumidor, porque justamente lo que se intenta es proteger a los consumidores de cualquier tipo de estafa, por decirlo de alguna manera. Eso es unidad 1, ¿sí? Ustedes ya tienen, yo ya les había pasado los PowerPoint, tienen eso como guía para poder ir a los textos. Es importante que tengan todo impreso o en la compu como para poder estudiar. Así que cualquier material que les esté faltando, pídanse entre ustedes, y si no tienen cómo acceder a eso, no duden en escribirme, ¿sí? Yo les mandé por mail y también les he mandado al grupo de WhatsApp, así que creo que todos deberían ya a esta altura del cursado tener todo el material que se puede mandar. Bueno, con respecto a la unidad 2, que también ingresa, pasamos al estudio de la motivación del consumidor. Para eso trabajamos el texto de Schiffman, el capítulo 4, que hablábamos sobre la motivación del consumidor, sobre la diferenciación entre las metas, las necesidades, las metas genéricas y específicas. También hablamos de cuando no se llega a cierta meta o cuando no se llega a satisfacer determinada necesidad, aparecen sentimientos de frustración, aparecen mecanismos defensivos para combatir esta frustración, ¿sí? Yo no voy a ser tan específica o tan exigente en cuanto a que se sepan todos los mecanismos defensivos, pero sí que tengan en cuenta cuál es la diferenciación entre motivación, necesidad, entre metas específicas y genéricas, ¿sí? Que sepan la pirámide de Maslow, las teorías dentro de las teorías acerca de las necesidades. Ahí tenemos la teoría de Maslow, la teoría de las 3 necesidades, ¿sí? Y por último, la clase pasada trabajamos el texto de Vilensky, que lo más importante de ese texto, que es bastante complicado, es que tienen que tener en cuenta que dentro de nuestro psiquismo existen 2 procesos, proceso primario y secundario, que hace que nosotros leamos la realidad de una manera determinada. Cuando hablamos de proceso primario estamos hablando de un proceso más inconsciente, y cuando hablamos de un proceso secundario estamos hablando de un proceso más consciente y racional, que cuando hablamos de proceso primario estamos hablando de un significado connotativo de las cosas, esta capacidad que tenemos de observar una realidad de manera más metafórica, que es lo que muchas veces se utiliza en publicidad para trabajar con determinados temas. Y cuando hablamos de el significado denotativo de las cosas, estamos hablando de los significados que se encuentran en el diccionario, es decir, lo que se entiende de manera literal. Obviamente de que nuestro psiquismo funciona a partir de estos 2 procesos, y que el proceso que más importa de alguna manera es el proceso primario, el proceso de tipo más inconsciente y irracional, porque es el que más rige nuestros comportamientos de compra. Por otro lado, tener en cuenta que, bueno, en nuestro psiquismo hay ciertas, las marcas lo que intentan justamente es generar en sí mismas una identidad o una personalidad, como si en las marcas fueran seres humanos,
porque de esta manera se generan ciertos procesos, que son procesos de tipo humano, como la identificación, que hace que muchas veces nos identifiquemos con determinadas marcas y que al identificarnos decidamos consumirlas, que hay cuestiones obviamente psicológicas en cuanto al deseo, que hace de que nuestro deseo nunca merme, que sea el motor de nuestro consumo, que este consumo es bastante complejo porque tiene determinadas características que hace que en principio sea un consumo de nunca acabar, es decir, que vamos a dejar de consumir el día que no estemos más vivos, y que por ende esta dinámica del consumo y esta dinámica de la demanda, esta demanda constante de productos que realizamos, tiene que ver con saciar un deseo que se instaura en un nivel simbólico. Y por estar en un nivel simbólico, este deseo desde el nivel simbólico representa algo que no está, pero que no es la cosa misma que falta. Por ende, los productos van a saciar nuestro deseo de manera esporádica, de manera finita, en tanto que no van a satisfacer nuestro deseo, los productos no van a satisfacer nuestros deseos 100% ni toda la vida, sino que constantemente vamos a ir necesitando de nuevos productos para saciar o para colmar estos deseos de tipo inconsciente, ¿sí? Bien, eso es lo principal, tener en cuenta, bueno, cuáles son ciertos conceptos, qué es la demanda, qué es el consumo, ¿por qué se plantea que el consumo es algo complejo? ¿Cuál es la dinámica de la demanda? Es decir, una demanda que nunca finaliza, que nunca termina. ¿Qué vendrían a hacer estos productos o las marcas? Vendrían justamente a representar eso que falta, ¿sí? Por ende, de alguna manera vienen a ocupar un lugar, pero como no son la cosa misma que falta, bueno, el deseo vuelve a aparecer y vuelve la insatisfacción y vuelve el desencanto. Por ende, la dinámica de la demanda es una dinámica que nunca termina, que es algo sin fin y que va a terminar solamente el día que, bueno, bueno, estiremos la pata, ¿sí? Por ende, por eso es que se considera al deseo como el motor de nuestra vida y el motor de nuestra demanda, ¿sí? Mientras haya demanda, hay vida. Mientras haya deseo, hay vida, ¿sí? Así que bueno, eso es lo principal de Vilensky en el capítulo 2. Yo quedé en mandarles ni bien termine la clase, les voy a mandar el PowerPoint de este texto para que ustedes tengan de guía y puedan ir al libro. Y aclararles obviamente cuál va a ser la modalidad. Bueno, la modalidad del examen va a ser múltiple choice, entre 25 a 30, entre 20 a 30 opciones que van a tener que marcar y una o dos preguntas a desarrollar. Es importante que tengan en cuenta algo que yo no escribí acá, pero que lo voy a agregar porque se lo voy a mandar también. El día del parcial todos van a tener que tener las cámaras prendidas. Quienes no tengan la cámara prendida van a ser, por decirlo de alguna manera, descalificados. O sea, se les va a indicar que están ausentes, ¿sí? Es muy importante que estén presentes en el examen, que tengan la cámara prendida, que estén solos ante la cámara, porque, bueno, no deja de ser una instancia de examen que se requiere de un comportamiento lo más honesto posible por parte de ustedes, que rindan solos, sin ayuda de nadie, sin ayuda de ningún tipo de apuntes. Por eso se requiere que todos tengan la cámara prendida ese día. Y bueno, tienen una semana para conseguir cámara, computadora con cámara o lo que sea para poder rendir. Si ese día no tienen cámara, no van a poder rendir y pasan directamente al recuperatorio, ¿sí? En cuanto a las preguntas a desarrollar, son preguntas que puede ser que ¿cómo es? Preguntas en las que tengan que desarrollar algún tipo de concepto, pero que probablemente vengan acompañadas de que ustedes puedan brindar algún tipo de ejemplo, para que yo pueda entender o para que yo pueda captar si han entendido o no cómo es el concepto. Por eso es importante que en estas preguntas no haya un corte y pegue,
de respuestas, sino que sea una pregunta, un desarrollo personal, obviamente atendiendo a las cuestiones bibliográficas, pero que no sea un copia y pegue de respuestas textuales de los libros o de internet, porque eso va a generar de que no sumen puntos, y si hay cuestiones por ahí muy deshonestas, hasta incluso pueden desaprobar el examen, ¿sí? Así que estas son las indicaciones del examen parcial de la semana que viene. Múltiple choice y 1 o 2 preguntas a desarrollar. Cámara prendida, sí o sí. Quien no tenga la cámara prendida estará como ausente y pasará directamente al recuperatorio. Y bueno, cualquier tipo de problema en la conexión, obviamente se van a tener que comunicar con Medería, no conmigo, porque hay cuestiones, si bien avisarme a mí, pero hay cuestiones que solamente las resuelve Medería, no yo, porque la verdad es que yo de pedo puedo decir de que doy clase de manera virtual a través de Zoom, no tengo mucho manejo de compus, así que no voy a saber solucionar si tienen algún tipo de inconveniente, ¿sí? Sí, los chicos de Medería. ¿Alguna duda hasta acá con respecto al examen, sobre los temas? Obviamente, si tienen alguna duda pueden escribirme al grupo, sobre todo porque capaz que la duda personal que ustedes pueden llegar a tener sea compartida por otros compañeros, así que mejor si las dudas se evacúan en el mismo grupo de WhatsApp. Profe, entonces, la semana pasada yo no estuve en la clase y habló de este texto de Wilensky. Wilensky, sí. Wilensky. Ya, eso no lo compartió todavía. No, todavía lo comparto ahora. Ni bien termina la clase, lo comparto al Y PowerPoint. eso, perfecto. Ah, es un PowerPoint, no es sí, es un PowerPoint. Material de lectura aparte. El material de lectura yo ya lo mandé en la clase pasada. El capítulo 12 y el capítulo 8. Al grupo, ¿eh? ¿Al grupo? No presté atención. Fíjate, y si no lo vuelvo a mandar, pero ya lo mandé la clase pasada. Sí, acá está. Programa Comportamiento del Consumidor. Sí, eso porque no sé qué día... acá está Wilensky, Nivi. Ahí acá está. lo veo. Ahí está el capítulo 12 y el Perfecto. capítulo 8. Solamente Bien. va a entrar el capítulo 2. El examen acá dice va a durar toda la clase. No, dependiendo de la cantidad de tiempo, dependiendo de la cantidad de opciones de múltiple choice que haya, y la cantidad de preguntas, se va a estipular un horario, ¿sí? Puede ser 60 minutos, puede ser 80 minutos, ¿sí? Pasado ese tiempo, el formulario de Google se va a cerrar, así que quienes no presenten en la hora estipulada también serán rechazados los exámenes y por ende quedan como desaprobados o ausentes, ¿sí? Así que les pido por favor que en ese sentido sean muy cuidadosos. Pasó el año pasado de que se extendían 5 o 10 minutos más y eso este año no se va a contemplar más. ¿Estamos? Así que... Profe, ¿puede repetir en qué formato va a utilizar? El formulario Google. Okay, para responder el múltiple choice y para responder las preguntas también. Todo en un mismo examen. Sí. Perfecto. Bien, así que ese mismo día, dependiendo, yo no lo armé todavía el examen, dependiendo la cantidad de opciones y dependiendo de la cantidad de preguntas, se va a generar, les voy a informar cuánto tiempo tienen, desde qué momento a qué momento. Por eso tienen que ser sumamente puntuales, de ingresar en horario a la plataforma por cualquier inconveniente que tengan y en un determinado horario va a empezar el examen y en determinado horario, cuando se cumple el tiempo, yo directamente cierro el acceso al formulario y por ende todas las respuestas que ingresen después de ese horario no van a ingresar más. Estamos y quedan como ausentes en el examen. ¿Estamos? Bien. Sí, profe. Okay. Buenísimo. Bueno, chicos y chicas, si no hay dudas, de igual manera tienen toda esta semana para escribir en el WhatsApp. Escríbanme por WhatsApp y ahí evacuamos todas las dudas que puedan llegar a tener. Bueno, gracias. ¿Estamos? Que esté bien, profe, entonces. Gracias, gracias. Nos vemos la próxima en el examen.
Hasta luego, que descanses. Adiós, se pueden desconectar. Muchas Chao, gracias, hasta luego. profe. Que mejore. Que se Chao, demore. profe. Gracias. Suerte. Gracias.